Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Les saluda su hermano en la fe, Edgar Pérez, predicador católico, a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Dios me los bendiga mucho. Estamos muy contentos porque pues cada día se suman más y más hermanos a esta comisión de liturgia y de espiritualidad. Un proyecto que a través de lo que Monseñor Pedro Agustín nos ha ido motivando a cada uno de los que damos algún tema, a cada uno de los que compartimos la enseñanza, y estamos muy contentos porque la gente, ustedes hermanos en Cristo, pues han ido poco a poco abrazando este proyecto. Así que les damos mucho las gracias por haberse ya sumado a este proyecto. Y seguimos invitándolos para que nos visiten a todos los que predicamos, que damos un tema, a todos los hombres y mujeres de fe que se han animado a ir trasladando toda esta enseñanza, pues también a sus parroquias, a todas sus comunidades. Hoy nuevamente, a través de la espiritualidad del predicador, queremos hacerles llegar siempre un mensaje de aliento, de apoyo y, por qué no, algunos tips que nos vayan ayudando a cómo transmitir la enseñanza a nuestros hermanos, aquellos que buscan incesantemente a través de la palabra un momento de aliento, una palabra que les motive a seguir adelante en la fe, sobre todo ahorita en estos tiempos tan complicados, de tanto reto, de tanta situación en la que pareciera que todo está desmoronándose. Aún en medio de todo ello sabemos que Dios es nuestra defensa, Dios es nuestro soporte, Dios es la piedra angular, Dios es Dios. Y al ser Dios siempre busca rescatar y salvaguardar la vida de todos nosotros en esta tierra. Hoy, siguiendo esta preparación que vamos teniendo de la vida de la predicación, de ir escuchando la comunidad de los oyentes, seguiremos adelante con lo que veníamos explicando la semana pasada. La semana pasada habíamos visto pues cómo predicarle a los jóvenes, cómo predicarle a los niños, y hablaremos un poco en este tiempo que tenemos sobre la predicación a los adultos y la predicación a los ancianos. Con esto queremos darles a entender, hermanos en Cristo, que estas 4 etapas, por así llamarles, la etapa de la predicación a los niños, la etapa de predicación a los jóvenes y de la misma manera a los adultos y a los ancianos, pues aunque el texto bíblico es el mismo porque es palabra de Dios, tiende a tener siempre un sentido diferente hacia el enfoque que le queremos dar o el tipo de gente que tenemos como público cuando van a un retiro o cuando formulamos la vivencia a través de un retiro espiritual. Siempre es diferente esta enseñanza que damos por el enfoque que procuramos. La predicación a los adultos, hermanos en Cristo. Esta predicación, específicamente en los adultos, que estamos hablando de hermanos en la fe entre los 20, 22 años de edad hasta aproximadamente a los 45, 50 años de edad, normalmente nuestros hermanos que tienen estas edades acostumbran buscar la profundidad en la fe. Estos fieles que se acostumbra a ir a través de las homilías de los sacerdotes, de las charlas que dan los hermanos en un retiro, de las conferencias que se busca muchas veces organizar en la fe, pues todos ellos lo que más van buscando, hermanos predicadores, hermanos temistas, hermanos catequistas, es que se les vayan aclarando sus dudas, se les vayan aclarando conceptos de la vida de la iglesia, del entendimiento de la palabra. Y estos fieles que están comprometidos en diversos movimientos cristianos, como Acción Católica, como cursillos, como en los movimientos familiares carismáticos,
o bien los movimientos neocatecumenales, los focolares, etcétera, tantos movimientos donde la gente se acerca a la iglesia pues buscando aprender, buscando formarse más, buscando también, ¿por qué no?, respuestas a muchas interrogantes de la vida. Todos estos hermanos que al encuentro pues de los diferentes horarios, de los diferentes días, en alguna plática que el sacerdote prepara para poder transmitir pues alguna enseñanza de eclesiología, de neumatología con referente al Espíritu Santo, o de mariología con respecto a todos los temas de los dogmas marianos, en fin, todas estas oportunidades que la Iglesia tiene de transmisión de la palabra, de enseñanza de la misma a todos los hermanos, pues todos ellos, todos estos que asisten muchas veces a los cursos de carácter teológico, o bien, como muchos de los que nos están escuchando, que anhelan una predicación que llegue a sensibilizar, que llegue a tocar las fibras de la vida espiritual de todos nosotros, todos ellos, todos estos hermanos, que es este grupo específico de entre los 20, 22 años a los 45, 50, todos ellos van buscando en la predicación y en el predicador siempre una constante: la formalidad, la credibilidad de las palabras, la sensatez de las palabras, pero sabes también que, hermano predicador, van buscando que aquello que nosotros compartimos lo puedan comprender de una manera sencilla, pero también práctica. Porque están, a través de nuestras palabras, forjando también sus criterios. Y eso es una de las cosas muy importantes que nosotros como predicadores debemos de tener en cuenta. Todos estos hermanos o hermanas que se acercan a estas charlas van haciendo sentir en su vida y en su corazón que ante las preguntas o prerrogativas de la vida, a través de lo que nosotros compartimos, se encuentran respuestas. Respuestas a una vida familiar, respuestas a una vida social, respuestas ante una situación política como ahorita lo estamos viviendo, o bien respuestas ante la solución de pareja, donde toda la enseñanza bíblica busca enraizarse o busca cumplir en mucho su cometido ante las normativas de vida cristiana, de vida espiritual. Por eso el predicador, en su estructura de lo que ha preparado, debe tener muy claro que el mensaje o el sentido del mensaje debe de ser como, voy a utilizar un término muy coloquial, como la pala para el que va a construir, como el sartén y la cuchara para el que va a preparar alimento, como la manguera de agua o de una bomba de agua para el que es bombero. En otras palabras, lo que quiero decirte es que durante toda esta etapa de esta edad de las personas, lo que va buscándose es que esta palabra misma, esta enseñanza, se convierta en una herramienta totalmente certera, totalmente ideal para solucionar mucho del tema de su vida. Sabemos muy bien que hoy en día los cristianos se encuentran viviendo en medio de una sociedad secularizada cuyos valores no coinciden con los de la fe cristiana. Cuando la fe no recibe el apoyo sociológico del ambiente, necesita ser alimentada constantemente. Por eso el predicador de hoy en día, y más a través de las redes, debe de estar buscando cotidianamente estar llevando un mensaje de aliento cada día. Ya no somos como aquellos hermanos predicadores que a lo mejor un fin de semana o una vez al mes pues salíamos a la transmisión del mensaje, ¿verdad?, que era muy agradable, ¿no? Ahora
las redes exigen, o el medio en el que nosotros estamos compartiendo la palabra exigen indudablemente el que demos un mensaje, una palabra, una reflexión, un discernimiento, porque la gente necesita esta constancia para sentirse seguros paso a paso, para recibir, podemos utilizar la palabra entre comillas, iluminación a mucho de lo que está sucediendo, sobre todo ante el terror constante, ante el miedo constante, ante la incertidumbre constante. El ser humano, sobre todo en esta etapa de la vida, está y necesita todos los días que la palabra lo aliente y lo fortalezca. En este contexto, la homilía, la enseñanza, la predicación, la proclamación de la palabra, cada uno de estos momentos de recibir un tema, debe estar siempre alimentada de esta mistagogía de la iglesia. Cuando hablamos de mistagogía, hermanos en Cristo, estamos hablando de esta verdad bíblica de la presencia de nuestro Señor, llena de esperanza, de este hecho portentoso de un Dios que está actuando constantemente, que se está manifestando constantemente, que está no solamente dando alguna regla de enseñanza, sino que se hace presente de una manera viva a través del testimonio, a través de un suceso donde cambia rotundamente la vida del ser humano ante la oración, ante la apreciación de algo, vamos a decirlo de esta manera, sobrenatural en la vida del ser humano, y que no viene precisamente de las corrientes equivocadas de la nueva era, sino que viene de un Dios de amor, que viene de un Dios que va a través de la enseñanza de nosotros introduciendo esta experiencia de la fe, esta experiencia de la iglesia, que es una matriz, y cuando hablamos de matriz estamos hablando de esta iglesia que está gestando, que está generando vida, que está generando aliento, que está generando una oportunidad en la vida de cada uno de nosotros de encontrarse con una realidad que no es dolosa, sino una realidad que es esperanzadora, que es agradable, generosa, que se vuelve una bondad en nuestros corazones. Ya decía uno de los grandes teólogos, Karl Rahner, afirmaba que el cristianismo del futuro sería un místico o no sería un cristiano. Y el Papa Pablo VI decía: el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. Eso lo encuentras en Evangelio Nuntiandi, en el numeral 76. Y vamos a ver un poquito este tema de la reflexión de Reiner. Él nos invita muy claramente a que el hombre de estos tiempos, en esta palabra de místico, significa un hombre cotidiano de oración, un hombre cotidiano de asentir, que paso a paso que va dando, no lo da solo, sino lo da en compañía de Jesucristo. De un Jesús que camina, que vive, que muestra, que demuestra y que se hace sentir en el corazón del creyente. Entonces nosotros como predicadores, hermanos en Cristo, tenemos que hacer notar a ese Cristo vivo. No solo un Cristo histórico o un Cristo antropológico, no solo un Cristo que hace milagros, sino un Cristo que también sufre con el dolor humano, que también ríe con la alegría del ser humano, que también converge en la opinión, que también converge en la toma de decisiones, donde aquel que camina con Cristo le invita en sus decisiones ante ir o no ir por tal o cual camino, ante ir o no ir a cierta negociación, donde el predicador hace sentir a los oyentes
de que lo que está hablando, él ha tenido experiencia de ello, él se ha sentido parte de esa historia en la comunión, en la comunicación con Jesús nuestro Señor. Entonces, por eso este teólogo decía que para estos tiempos que estamos viendo, el hombre debe tomar una decisión. Es como el libro de Apocalipsis, que nos refiere a o frío o caliente. Entonces, o es un hombre entregado a Dios, o ciertamente será un hombre totalmente paganizado. Y bueno, lo estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos, hermanos predicadores, en los que eh, ya se está separando muchas veces el ser humano entre aquellos que quieren seguir el mensaje de Cristo, aquellos que asumen esta guerra espiritual que asumen y que ven claramente que el enemigo, ya sea la carne, ya sea el mundo o bien el demonio, se está manifestando muy claramente. Y también ya hay mucha gente que está tomando decisiones de irse hacia el lado de la oscuridad. Entonces, esto que Karl Rahner había eh, pronunciado hace ya muchos años, pues se está cumpliendo. Y bien también lo que decía Pablo VI, se necesita, se exige de evangelizadores que hablen de Dios. Por eso, a través de este taller, lo que estamos buscando es seguirlos motivando a ustedes, hermanos predicadores, a que se sigan preparando, a que sigan sintiendo el llamado de la transmisión de la palabra, pero no solo eso, sino a vivenciarla. No es fácil saber este nivel teológico de los oyentes, porque pues tenemos muy claramente que durante esta etapa de los 20 a los 50, pues hay gente muy capacitada, hay gente que tiene carrera, hay gente que tiene doctorados, hay gente que tiene una larga experiencia eh, en diferentes momentos o diferentes eh, circunstancias de estudio, y el reto del predicador entonces se hace presente en el sentido de que todo predicador debe estar preparado para que al tener esta audiencia la pueda cautivar, la pueda captar con la palabra. Por eso, hermanos predicadores, uno de los tips que les damos mucho ante un público que a lo mejor está estudiando una carrera, que a lo mejor ya la terminó, que a lo mejor ya tiene un área profesional bien definida, como también aquellos que, bueno, y también una situación económica estable, como aquellos que también están totalmente inestables, porque estamos hablando también a amas de casa, estamos hablando a esposo, esposa, que están experimentando el sacramento del matrimonio, que se están adaptando a una nueva vida, que están teniendo hijos y los están forjando y formando. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones emocionales, de situaciones sentimentales, pues lo está viviendo el predicador ante su audiencia. Y su audiencia está buscando que todas estas palabras del predicador, sea el tema que sea escogido, las pueden hacer propias para asumirlas, para agregarlas a este medio social y familiar en el que se están desarrollando. Entonces el predicador debe tener esta gran habilidad para que los hermanos que les están escuchando no solamente caigan en esta sensación, ¿verdad? De fue muy bueno el retiro y gracias al predicador, no, sino que siempre lo he insistido, ¿no? Y lo he repetido muchas veces, que digan de verdad que esta plática me sirvió demasiado para poder tomar una mejor decisión en nuestra vida. Así que el predicador no debe presuponer demasiado y moverse en un nivel de difícil comprensión, sino más bien hacérselas fáciles a sus oyentes, sin desvalorizar tanto a los oyentes como a la misma palabra. Y menos creer, pensar que los puede tratar como niños. Porque aunque haya gente que no conozca mucho la palabra, pero conoce de la vida. Entonces, la palabra para aquellos que ya conocen de la vida, pues surtirá un efecto muy especial porque dará sentido más plenamente a lo que ya estaban sintiendo, viviendo y experimentando. Entonces, por eso es que debemos de tener siempre disposición ante la predicación, de darles carnita, ¿no? De tomar las palabras de San Pablo. Ustedes ya no son bebés, ya no toman leche, ustedes ya necesitan un trozo de carne para masticar, ¿no? Lo decía San Pablo en sus escritos, para referirse a que como ustedes se han ido ya creciendo en la fe, pues se requiere una mayor constancia, una mayor
enseñanza para que al asumirla pues tengan herramientas suficientes para ello. Y hablando especialmente de los predicadores, de la predicación para los ancianos. Recordemos que ya nuestros ancianos que están arriba de los 50 años de edad en adelante, esta vida adulta o como hoy en día se le llama vejez o sensatía o bueno, toda esta parte ya de la gente que sus anhelos y sus proyectos de vida ya van más hacia el horizonte de un encuentro con Dios, más plenos, ¿no? Aunque para el adulto, ¿verdad?, entre los 20 y 50 años de edad, saben que pues ya van camino a ese encuentro, pero pues todavía hay un estilo de vida, todavía se siente la fortaleza en el cuerpo y en la mente, diferente a la gente ya anciana, a la gente que ya está en una etapa donde ya ha vivido muchas cosas, si no es que casi todo, donde ya han experimentado lo que es ser abuelo, donde ya no están laborando, sino ahora están realizando alguna otra labor de tipo doméstica o bien alguna distracción ya solamente de tipo social, ¿verdad? Y que cada día que pasan, pues ya sea por las enfermedades, ya sea porque ya, entre comillas, ¿verdad?, no son tan productivos para las empresas y que se quedan más en casa cuidando a veces hasta los nietos o bien mirando la televisión o haciendo a lo mejor alguna actividad de tipo de como distracción, como por ejemplo en las mujeres, ¿no? La orfebrería o el tejido y los varones a lo mejor ya en un club rotativo donde buscan en el transcurso de su día pues hacer alguna actividad o bien, ¿no?, para los que definitivamente no tienen estas oportunidades, están en casa, pues se dice triste, pero a veces están totalmente confinados a una habitación en su soledad viendo la televisión y su cama y de ahí al baño y regresar, porque tenemos esos casos, ¿no? Tenemos todas esas historias ya para la vida adulta. Entonces, en esta medida de esperanza de la vida, pues se duplica mucho esta acción emocional entre si todavía se sienten útiles o no, o quienes les cuidan muchas veces los hacen sentir útiles o no. Y hacia ese tipo de hermanos, pues también la palabra debe de encontrar un consuelo. No como los adultos que encuentran una actividad de tipo pastoral. Para el adulto de esos años en adelante, la palabra es más bien como una especie de medicina, como un tipo de consuelo que les ayuda a ir teniendo más claridad ya de las cosas espirituales, ya no tanto las materiales. Visto estadísticamente, una mujer cuando cumple 60 años tiene por delante todavía pues 20 años si su salud se va procurando. Por consiguiente, esta cuarta parte de la vida, los hombres y las mujeres que van entrando a la etapa de la vejez, que sienten que poco a poco se les va cortando el tiempo, disfrutan más y comprenden más estas lecturas bíblicas en un confort de un diálogo preparativo para sus últimos años de vida. Por eso los hermanos predicadores que de momento llevan el mensaje hacia los adultos mayores deben siempre buscar que la palabra que se haga llegar a ellos, más allá de que solamente sea un consuelo o que sea un momento de entretenimiento, sea más bien para ellos una situación donde predomine el gusto por la oración profunda, el gusto por demostrar todo su conocimiento a través de ayudar a otros, porque lo que el predicador va buscando dentro de su predicación es que aquellos hermanos que pues ya han vivido su trabajo, ya han criado hijos, ya a lo mejor su tiempo es casi totalmente para ellos, lo utilicen en el esfuerzo de poder enseñar a otros. Pueden ser grandes catequistas aún esas edades. En otras palabras,
buscar que el tiempo que ellos tienen ya más libre se desarrolle como para dejar un buen legado, como para dejar un buen sabor de boca, una buena experiencia en aquellos que necesitan, como los niños y los adolescentes o los jóvenes, una figura que les ilumine, que les motive, que les abrace, que les consuele, porque como ya son personas adultas que han vivido toda la vida, la enseñanza, la predicación que nosotros damos se debe de convertir para ellos en una actividad donde todo el cúmulo de conocimiento lo puedan ahora desbocar a través de esta motivación que el predicador desarrolla, que el predicador motiva para ellos. No se puede hablar de los mayores como de un grupo homogéneo desde el punto de vista de la fe y la eclesialidad. A muchos de los mayores se les puede designar como practicantes tradicionales que tienen dificultades con los cambios en la sociedad y en la iglesia durante los últimos decenios. Las formas litúrgicas son otras y los cambios producidos en la vida de la iglesia les producen inseguridad muchas veces. Pero también hay unas personas mayores, o hay muchas personas mayores, para las que, hablando de un documento muy claro como el Concilio Vaticano II, les ayudan a también comprender esta movilidad de la iglesia. Solo Dios sabe cuántas abuelas que asisten cada domingo a la iglesia son muchas veces maltratadas por el resto de su familia, sobre todo porque van a misa, ¿no? Son ridiculizadas, son muchas veces hasta burladas, ¿no? Porque ellas, pues como es ya un poco de sus actividades o las únicas actividades que para ellas tienen mucho valor, muy alto valor, entonces el predicador debe de tener muy claro que para estas mujeres el que el predicador, la predicadora las motive a seguir adelante, que generen en ellas esta fe constante, que generen en ellas que son mujeres valientes, ayudan a que, bueno, mujeres y hombres, ayudan a que ellas sientan que lo que están haciendo ahora ya va, porque pues a veces la mujer de 65 años de edad en adelante, igual que el varón, reza más, asiste más a la iglesia, a la visita del Santísimo, a la visita bueno, a la celebración eucarística, como que dedican más tiempo, como que hablan también más de Dios, ¿verdad? Y Dios te bendiga y en el nombre de Dios, y si seas los que Dios te pide, y dan más consejos en el nombre de Dios. El predicador debe tener mucho tacto para seguirles motivando a estos hermanos de estas edades. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita mucho de ellos. La iglesia necesita de hermanos y hermanas que ya en esta edad comprendan que por lo menos para el lado de la fe siguen siendo valiosas, siguen siendo importantes y siguen siendo un motivante para que nuestra fe y la fe sobre todo de ellas siga generando esa alegría y estos cimientos de la fe. Entonces, hermanos en Cristo, qué tan importante es que miremos estas 4 diferencias. Con esto cerramos esta temática y dentro de 8 días vamos a hablar precisamente ya de la actualización de los textos, la predicación entre los textos y las situaciones que se viven en cada uno de los momentos de la enseñanza. Ya estaremos hablando de la interpretación existencial, del proceso deductivo de la palabra, ante la preparación de la homilía y las perspectivas del predicador ante los oyentes. En fin, iremos un poquito más profundo ya en la realización pues de los esquemas también de la predicación. Para ir terminando poco a poco, hermanos, en la plática del día de hoy, finalmente tenemos 4 etapas y cada una de ellas requiere que el predicador enfoque muy claramente el mensaje para que tenga un buen resultado. Jesús, la palabra de Dios. La palabra hizo su entrada en esta tierra y con eso vamos terminando también la temática de hoy. De una manera muy humilde, bajo el signo de un desprendimiento total.
Se rebajó, tomó la condición de esclavo y se hizo uno entre tantos. Como tal, entonces, la palabra ha dado un salto inesperado, inédito. Desde el seno del Padre bajó a esta tierra a los hombres. Vino a su pueblo, a su casa, a los que estaban esperando por mucho tiempo el Salvador. Ahí debería de haber sido acogida con júbilo, pero los suyos no la recibieron. Nadie le ofreció hospitalidad. Seguramente esperaban algo muy diferente a lo que llegó. Aquel carpintero no parecía que pudiera cumplir todas las perspectivas y las promesas que pensaba el ser humano. Hoy, hermanos predicadores, tenemos esa misma situación. El mundo está esperando algo diferente a lo que Dios ofrece. Por eso, esta palabra que para muchos se vuelve escandalosa y terrible, para nosotros es Dios mismo. Para nosotros es ese Dios que se ha hecho ser humano. Para nosotros es esa carne que evidencia la presencia de Dios entre nuestras vidas. Es muy importante, hermanos predicadores, que tengamos en cuenta a Jesús, que es la palabra eterna, que ha salido de la boca del Padre. Era la palabra de Dios y se hizo carne entre nosotros. Y en esa dimensión, poder imaginar que Dios ha preparado todo para que seamos salvados. Así que, hermanos en Cristo, en la persona de la Santísima Trinidad, esta palabra que miramos, que escuchamos, que asentimos, se vuelve una persona que vive, una persona que reina, una persona que nos invita siempre a dar pasos de fe. Así que, hermanos en Cristo, tu hermano en la fe, Edgar Pérez, te agradece esta compañía del día de hoy y te espera dentro de 8 días, siguiendo y platicando esta espiritualidad del predicador, del que se enamora de dar el mensaje. Gracias, hermanos, por seguirnos a través de la Comisión de la Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, tu hermano en la fe, Edgar Pérez, predicador católico. Sigamos orando, sigamos transmitiendo la palabra, no descansemos para que la palabra sea escuchada por todo el orbe, por todo este mundo. No descansemos, este es tiempo de caminar, este es tiempo de demostrar que los hijos de Dios sabemos ir juntos, ir unidos. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga, hermanos en Cristo, y gracias por estarnos escuchando. Y nos vemos mañana. Acuérdense que mañana a las 7 de la noche tenemos vida interior. Y muy pronto, muy pronto, el curso de los grandes orantes, para que se vayan conectando y vayamos haciendo este nuevo curso y de ello podamos sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Hasta mañana.